Sí, adelante, adelante, Ulises. Creo que Genial, por respeto al tiempo de todos. Sí. exactamente, perfecto. Bueno, estamos muy contentos nosotros como Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, de tener junto a nosotros, ¿cierto? Y con los espectadores que se van sumando, de a poco se han ido sumando más personas y estamos transmitiendo también en vivo por Facebook Live. Estamos muy contentos, digo, de poder tener la posibilidad de escuchar al señor Alfonso Reyes, el cual es ingeniero de sistema y físico de la Universidad de los Andes de Colombia y tiene un Master of Science en Ciencias de la Computación de la Universidad de Maryland de Estados Unidos y un doctorado en cibernética organizacional de Humberside del Reino Unido y estudios postdoctorales en aprendizaje organizacional en Lincoln, Nebraska. ¿Ya? Entonces, él, quiero mencionar, ¿cierto?, algunas de sus actividades que ha desarrollado en su vida profesional. Fue coordinador del área de justicia del Instituto CER de Investigación, consejero del Ministerio de Justicia y asesor del Fiscal General de la Nación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la gestión judicial en Colombia. Ha prestado también servicios de consultoría en temas organizacionales a diversas entidades públicas y ha sido consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en proyectos de desarrollo organizacional de sistemas de justicia en Colombia, Paraguay y Perú. Es coautor también de 4 libros y una veintena de artículos en revistas internacionales relacionados con el tema de la gestión y aprendizaje organizacional. Fue editor en jefe del International Journal of System and Society entre el 2009 y el 2016. También fue rector de la Universidad de Ibagué. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Como pueden ver ustedes, ¿cierto? Es una persona extremadamente preparada. Estamos muy felices de que esté con nosotros y que quiera compartir, ¿cierto?, su conocimiento, su experiencia, el background que tiene, ¿verdad?, con nosotros. En esta oportunidad, él va a hablar acerca de la trascendencia de la universidad, ¿ya? Un poco contextualizando esta mirada en escenario, ¿cierto?, de post-pandemia. Las universidades deberían trascenderse a sí mismas si esperan la legitimidad que normalmente se les reconoce y desean jugar un rol importante como actores del desarrollo humano. En esta charla, ¿cierto?, un poco se va a repensar las 3 funciones tradicionales de la universidad, como la formación, la investigación, la extensión, ¿ya?, y transformarlas en 3 actividades primarias, un poco el educar, el coproducir conocimiento y desarrollar las capabilities en su entorno. ¿Ah? Esa es la mirada que nos va a presentar hoy día el decano Alfonso Reyes y lo dejamos ahora para que pueda exponernos, ¿cierto?, su presentación. Y muy agradecido nuevamente por tener la amabilidad y la bondad, ¿cierto?, y el cariño de poder aportar con el Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, especialmente Ulises, por la invitación y Alejandro por organizar esta serie de charlas, siendo esta una de ellas. Quiero compartir una presentación que tengo acá. Quisiera estar seguro de que la están viendo. Sí, se ve, Alfonso. Estupendo. Quisiera tal vez para iniciar hacer una aclaración que es de último momento, por eso no tenía por qué saberla Ulises en su presentación. Yo me retiré de la Universidad de los Andes el 31 de agosto pasado. Y la razón de fondo tal vez pues, se confirmó anoche, porque el Consejo Superior de la Universidad de Ibagué me eligió como rector de la universidad. O sea que retorno de los Andes nuevamente a Ibagué como su rector, lo cual me tiene bastante entusiasmado, porque es la posibilidad de que parte de las ideas que quiero compartir con ustedes nuevamente puedan materializarse en una institución de educación superior, en este caso la de Ibagué. Esto que quiero compartir con ustedes, que está en la línea que decía
decía Ulises y Alejandro en su invitación general sobre la trascendencia de la universidad en este momento y que se puede concretar en cómo repensar sus tres actividades funcionales más clásicas. Ha sido el resultado de muchas conversaciones con bastantes personas en los últimos tal vez 10 o 15 años. Varias de las personas con que he tenido el privilegio de conversar e ir madurando estas ideas están justamente acompañándonos hoy. Hernán López Garay es uno de ellos, Ramsés Fuenmayor es otro, que creo que va a dar una siguiente conferencia más adelante en esta línea, y también con Alejandro. Entonces les agradezco a ellos tres en particular estos espacios de conversación a lo largo de estos años. El punto de partida, como está ocurriendo prácticamente en todos los debates a nivel mundial, lo que ocurre y puede ocurrir institucionalmente a futuro tiene que ver con la pandemia. Esta, por supuesto, no es la única pandemia y no será la única que el mundo va a sufrir. La más reciente, ustedes la observan aquí en esta diapositiva, es la que se llamó en su momento la gripe española, que fue casi un siglo atrás. Traje esta imagen a colación porque esto fue publicado en esa revista Caras y Caretas en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 1918, ya un poco más de un siglo. Y lo que allí se proponía, que lo que está sintetizado en ese dibujo, era las recomendaciones científicas que se hacían para enfrentar la pandemia al momento. Que se podía sintetizar en esto. Es necesario un distanciamiento social obligatorio, usar tapabocas, lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia. Ahora, curiosamente, como ustedes verán, un siglo después estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea que el conocimiento al que hemos llegado para manejar este tipo de pandemias todavía no es suficiente para responder adecuadamente. Y estas pandemias van a tomar todavía bastante tiempo en liberarnos. Tal vez uno de los problemas más importantes que está generando la pandemia es que impacta directamente en nuestro devenir natural como seres sociales. Nosotros como seres que han evolucionado en este planeta, hemos llegado a un punto en donde la interacción social es muy importante para nosotros, para nuestro propio desarrollo como personas y como comunidad, el estar cerca. Culturalmente hay grandes diferencias en cómo se manifiesta esta cercanía. La cultura latina, y en particular la suramericana, pues lleva una cercanía muy estrecha. Es el abrazo, es el beso en el saludo. En el caso brasileño son 3 besos, no solo uno. En Europa, en Colombia son 2. No sé cuántos serán en Chile. Pero hacerlo de manera natural, aún con personas que no conocemos, que nos acaban de presentar, es parte de nuestro arraigo cultural. Los abrazos también, los estrechar la mano. En fin, el estar cerca y tocarnos. Esto es algo que culturalmente nos dificulta para llevar a cabo estas recomendaciones que mencioné más arriba. Sin embargo, la gran diferencia, pienso yo, entre lo que ocurrió hace un siglo y lo que está pasando hoy en día, es que ahora, como no pasaba en esa época, podemos estar cerca aunque estemos lejos, que es justamente lo que está ocurriendo en este momento. Ustedes están en Puerto Montt, yo estoy en Bogotá, y otras personas conectadas a esta reunión pueden estar en otras partes del mundo y sincrónicamente podemos interactuar. Esta interacción que la posibilita la tecnología hoy en día era imposible un siglo atrás. Y eso marca una diferencia importante, por lo menos en lo que tiene que ver con mantener la dinámica de las relaciones. Yo creo que la pandemia ha sido un revelador de muchos fenómenos que hemos estado viviendo de tiempo atrás. Y utilizo el verbo revelar, entre comillas, porque me refiero a la metáfora del revelador
que se utilizaba antiguamente cuando se tomaban fotografías y necesitábamos revelarlas en un papel. Poníamos el papel en una mezcla de químicos y luego, al mezclar algunos otros, se iba revelando ante nuestros ojos una imagen, algo que no estaba antes en el papel, pero se requirió del revelador para ser consciente y observarlo. Esa metáfora me parece que aplica muy bien a lo que está ocurriendo con la pandemia. La pandemia, además de los efectos directos sobre la salud de personas, está siendo un revelador social, nos está haciendo consciente de algo que aun cuando estaba allí no lo veíamos. Quiero referirme a 3 instancias de esa revelación. Desde la perspectiva del individuo, creo que nos está revelando nuestras identidades sociales y cómo todas ellas se intersectan en el mismo cuerpo. Cada uno de nosotros ocupa roles de diferente naturaleza a lo largo de la vida. Trabajamos en una empresa y tenemos una identidad asociada con el rol que desempeñamos en esa empresa, como decano, como profesor, como administrador. Pero también somos padres de familia y en la casa ejercemos un rol asociado con estas responsabilidades. Y somos miembros de un club deportivo, en el caso mío del Deportes Tolima. Y siendo fanáticos de este club nos comportamos en las reuniones sociales deportivas con nuestros colegas de cierta manera. Todas esas reflejan identidades que pueden ser distintas. Puede que nuestro comportamiento incluso cambie dependiendo del rol que estemos ocupando en un momento determinado. Sin embargo, y este es el punto de fondo, todos esos roles sociales que desempeñamos, lo que estoy llamando aquí esas identidades sociales, todas ellas se intersectan en el mismo cuerpo. Y a veces no somos conscientes de eso. Y los otros, cuando se relacionan con nosotros, tampoco lo son, de que el cuerpo es uno solo. Esta pandemia está reflejando esa unicidad del cuerpo con mucha fuerza. Un ejemplo, en el caso de las clases virtuales que se están dictando en todo el mundo, pues hoy en día no hay forma de distinguir el papel del estudiante en el salón de clase antiguamente cuando estaba presente con todo su cuerpo y lo aislábamos como estudiante de todo su contexto familiar mientras la clase estaba ocurriendo. Y casi que ese aislamiento en cierta medida nos permitía despersonalizar o desindividualizar a la persona que estaba aprendiendo, como si nada de lo que pasara en sus otros roles sociales afectara el momento presente en el que está atendiendo una clase, lo cual por supuesto no es cierto. Pero como no veíamos esos otros roles durante el salón de clase, era factible hacer esa separación. Hoy en día no. Hoy en día yo estoy dictando una clase a una persona, esa persona no está en el salón, está en su casa, está con su familia, está en un espacio que comparte con sus padres que probablemente trabajen, y con sus hijos, con sus hermanos y hermanas que probablemente están estudiando, colegio, universidad, y todos a su vez están compartiendo los mismos recursos tecnológicos. De tal forma que se revela esa complejidad familiar en este caso de manera inmediata. Y lo mismo ocurre con los profesores. En los Andes, por ejemplo, ya es común que profesores y profesoras están dictando una clase y mientras están dictando la clase, al ladito aparece su niño o niña de 4 años con un muñequito mostrándolo y el profesor o la profesora lo saluda, lo presenta a la clase y continúa. Eso es algo que se está revelando hoy en día. La inconveniencia de separar al individuo de los roles que está ocupando. Lo segundo, creo que está siendo consciente la necesidad del cuidado. Primero, del cuidado propio. Es claro que si no nos cuidamos, el contagio va a ser mucho más probable, pero sobre todo el cuidado de los otros, porque somos conscientes de que nosotros mismos podemos ser vehículo de contagio, sobre todo a personas que queremos, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos. Y eso está poniendo una presión enorme, sobre todo en los más jóvenes, porque los más jóvenes son en parte conscientes de que si se contagian probablemente su impacto en su salud no va a ser muy alto, pero muy seguramente lo va a ser para sus padres y para sus abuelos.
Eso genera una angustia adicional. Por lo tanto, esa toma de conciencia de la necesidad del cuidado aparece con mucho más fuerza. El tercer aspecto es una confianza en la virtualidad. Desde hace muchos años era posible hacer este tipo de interacciones. Era posible dictar clases virtuales sin ningún problema. Hace 20 años yo hice experimentos para hacer eso con Eduardo Aldana en la Universidad de los Andes. Sin embargo, no se hacía masivamente. Había cierto resquemor, sobre todo de parte de profesores y profesoras, y probablemente de algunos estudiantes, a hacer uso de la tecnología porque pensaban que no podía mantenerse un nivel de calidad adecuado. Y hoy en día tocó. Una o dos semanas, tocó en una o dos semanas empezar a mover toda la docencia de manera virtual. Y claramente es posible darse cuenta de que es posible, de que es perfectamente posible mantener una buena calidad en docencia utilizando la virtualidad. Por supuesto, dictar una clase de calidad virtualmente va mucho más allá que hacer una conexión remota y poner diapositivas como cuando yo las tenía en el salón de clase. Hay que repensar conceptualmente la estrategia pedagógica y de hecho hay que redefinir toda la metodología de enseñanza-aprendizaje cuando nos movemos a la virtualidad. Pero es un hecho que esto va a permanecer. Esto abrió ya la posibilidad de que haya una confianza en que los procesos mediados por virtualidad se pueden mantener. Lo mismo transacciones económicas. Hoy prácticamente la gran mayoría de personas que tienen acceso a Internet está haciendo transacciones bancarias o compras virtuales sin ningún problema. Algo que 7 meses atrás, simplemente por el puro temor a que me robaran el dinero, yo no lo hacía. Luego, esa es una ganancia importante que se ha revelado con la pandemia. Si pasamos al nivel de la comunidad, también se han revelado otras cosas. Tal vez lo más importante, a mi juicio, es que ha hecho evidente la inequidad, la desigual distribución de la riqueza en muchos países del mundo, en la gran mayoría, en Colombia en particular. Y esto, por supuesto, lleva a que la brecha digital tenga mayor impacto negativo sobre aquellas personas que tienen mejores recursos económicos. Si nos mantenemos en el tema de la educación superior, es claro que aquellos jóvenes que no tengan acceso a equipos buenos o la posibilidad de una buena conexión a Internet van a retrasarse en su proceso de formación frente a aquellos que sí tienen los recursos. Luego, esa brecha digital es algo que tenemos que hacernos cargo. De lo contrario, pues se va a extender mucho más esa diferencia entre aquellos que pueden acceder a una buena calidad de educación superior y aquellos que no. El segundo punto es que está siendo evidente la necesidad cada vez más apremiante de relacionar el conocimiento con la comunidad. Hay mucha información disponible hoy en día con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo en relación con la pandemia y su posible solución, pero igualmente hay gran desinformación al respecto. Y lo que asombra es cómo, mediante las redes sociales, un gran número de la población cree sin mayor cuestionamiento que lo que está diciéndose en WhatsApp, en cadenas de WhatsApp o Facebook, es cierto, sin ningún tipo de verificación. Y eso está generando una confusión gigantesca y dificultad para que las políticas de gobierno que se están impulsando puedan efectivamente aplicarse a nivel local. En el fondo, esto muestra la necesidad, insisto, apremiante, de que haya una apropiación social del conocimiento que se construye. Y gran parte de ello, a mi juicio, recae como responsabilidad en las universidades. Y a nivel global, creo que esta pandemia está revelando también los límites de la globalización. Porque fíjense que entre mayor conectividad haya, mayor riesgo de contagio hay. En Colombia, por ejemplo, el virus entró por el aeropuerto, El Dorado, y a partir de allí se regó. Y se regó porque haya facilidades de comunicación. Entre mayor sea la red de comunicación y más fuertes estas relaciones, sobre todo presenciales, mayor posibilidad para que un virus de esta naturaleza se pueda expandir rápidamente. Y eso empieza a cuestionarse
hasta dónde debe llevar esta idea de lo global, del estar completamente interconectado. A mi juicio, lo que esto está sugiriendo es generar nuevamente un balance entre autonomía local y relaciones globales. Y esa autonomía local lleva a repensar procesos de desarrollo que estén insertos localmente. Es decir, buscar que el desarrollo de una región pueda pasar en mucho por el desarrollo de su propia capacidad autónoma, incluso en mercados locales, de tal forma que haya seguridad en ciertos aspectos, como seguridad alimentaria, por ejemplo, y no tener que importar de otras partes alimentos que se pueden producir localmente de manera eficiente. Entonces, ese balance entre desarrollo de autonomía local y coherencia a nivel global es algo que también está revelando esta pandemia. Y finalmente, creo que está siendo más evidente de lo que antes lo era, con más fuerza ahora, los límites de la modernidad en cuanto a un pensamiento racional y analítico. No hemos sido capaces a nivel de gobiernos de manejar adecuadamente esta pandemia. Y en parte, creo yo, se debe a que la forma en que abordamos la problemática tiende a ser la tradicional analítica, de dividir el problema en subproblemas y así sucesivamente. Y por otro lado, no se nos dificulta entender las consecuencias de las decisiones cuando hay demoras. Y este virus es un ejemplo de ello. Cuando una persona se contagia, inmediatamente no empieza a contagiar, porque el virus tarda cierto tiempo en manifestarse internamente. Pero incluso en algunos casos ni siquiera se manifiesta. Y personas que son asintomáticas pueden empezar a contagiar a otros. Pero las decisiones que se toman no se aplican automáticamente porque pasan por un proceso de difusión y de apropiación de la propia gente. Y todos esos retardos generan ciclos de realimentación continuo que son muy difíciles de entender y comprender para personas que han sido formadas con una visión analítica, racional, lineal. Esto es algo que claramente hay que cambiar. Ahora, la pregunta de fondo con respecto a este seminario es cuál debe ser el rol de la universidad en este nuevo mundo que se empieza a develar ante nosotros. Una manera de mostrar este necesario cambio es partir de observar cuál es el sentido que tradicionalmente se le ascribe a una universidad, diría yo del siglo XX, que aún se está utilizando. Y una manera de observarlo es ver de qué forma la OECD está teniendo un impacto muy grande en que los países en desarrollo empiecen a asumir buenas prácticas de gobierno, es lo que la propia OECD está proponiendo. Y en el caso del sentido o el propósito de la universidad, esto es lo que propone. El propósito de la universidad es formar a los jóvenes para ser profesionales eficientes, que se inserten adecuadamente en los procesos productivos nacionales o internacionales o que desarrollen habilidades para crear nuevas empresas. Asimismo, se dice, las universidades deben producir conocimiento que sea pertinente para el desarrollo productivo. Es decir, se educa desde esta perspectiva para saber cómo obtener beneficios económicos o, en otras palabras, para aprender a jugar las reglas del mercado y vivir con calidad. Ese es el sentido del rol fundamental de la universidad, como se comprende de manera muy generalizada. Esto, por supuesto, se puede plantear de diferentes maneras. Y una forma muy distinta de darle un sentido diferente a la universidad, más acorde con estas revelaciones que mencioné hace un momento, sería el siguiente. Diría que el propósito de la educación superior es formar buenos ciudadanos para que puedan desempeñarse apropiadamente en los diferentes roles sociales que van a asumir a lo largo de su vida. Por supuesto, uno de esos roles es el que van a ejercer profesionalmente, pero no es el único. ¿Cómo? Pues mediante el desarrollo de competencias en un contexto sociocultural y ético adecuado. Y este punto de la ética es muy importante y cada vez más importante hoy en día, a través de procesos de aprendizaje que sean activos, integrados y auténticos.
activos para salirnos finalmente de esta visión bancaria de la educación a la que se refería Paulo Freire en los años 70, de que enseñar consiste en depositar conocimiento en los estudiantes y convertir los estudiantes en aliados del proceso compartido de aprendizaje. El rol del profesor o de la profesora, por supuesto, cambia. En lugar de depositar un conocimiento en sus estudiantes, ejerce un rol de guía que le permite al estudiante no perderse en el mundo de información que tiene disponible hoy en día y le permite además ir desarrollando sus propias habilidades para aprender. Integrado porque debe ser un conocimiento al cual el estudiante le dé sentido, en lugar de fragmentarlo a través de diferentes cursos dictados por diferentes profesores, cuyo conocimiento nuevamente se integra en un solo cuerpo, el del estudiante. Y se supone que la responsabilidad de integrar esos conocimientos, física, cálculo, matemáticas, etcétera, es del estudiante, cuando no sabe cómo hacerlo. El efecto es que el estudiante compartimentaliza lo que aprende, probablemente responda adecuadamente bien en cada curso y luego se olvida de lo que pasa en ese curso porque no ve su utilidad y su sentido de manera global. Esa responsabilidad debe ser del profesor institucionalmente. A eso me refiero con una formación integrada. Y debe ser auténtico en el sentido de que la aplicación de eso que está aprendiendo el estudiante pueda verla en su vida cotidiana. De lo contrario, si utilizamos únicamente ejemplos foráneos, pues difícilmente el estudiante o la estudiante va a incorporar esos conceptos y esas habilidades en su propio cuerpo. A eso me refiero con aprendizaje auténtico. Las universidades, creo, deben no solo producir conocimiento, deben coproducir ese conocimiento con otras comunidades. Hoy en día suele producirlo con comunidades académicas, que son los pares de los profesores y profesoras que investigan. La universidad debe trascender esas comunidades e involucrar a otras comunidades, a empresarios, a miembros de instituciones públicas, a ONGs y a la comunidad en general. Debe involucrarlos en procesos de co-construcción de un conocimiento que además debe transformarse en agencia social. No debe ser un conocimiento que únicamente busca hacerlo público a través de publicaciones, sino volverlo agencia, es decir, fuerza transformadora de dinámicas sociales. ¿Cuál es el propósito en este sentido universitario que se está proponiendo? Se educa para contribuir al bienestar general. Ahora, pensando en esto, lo que quiero mostrar ahora es mi visión de una manera, una estrategia en la cual es posible concebir una institución de educación superior transdisciplinaria. Y tal vez quiero hacer un corto desvío para mostrar a qué me refiero cuando hablo de transdisciplinariedad. Se habla de multidisciplinariedad cuando yo tengo diferentes personas de diferentes disciplinas que yo las reúno para estudiar un problema que es complejo. Y dada su complejidad no puede ser estudiarse desde una disciplina particular. Pero cuando yo los reúno y les digo, bueno, usted abogado, usted economista, usted ingeniero, díganme cómo me pueden aportar para resolver un problema, qué sé yo, de movilidad caótica en una ciudad de 8 millones de habitantes como Bogotá, pues cada uno me va a contar lo que piensa, su percepción de su propia disciplina. Esto es trabajar multidisciplinariamente. Yo reúno a las personas y les digo, díganme cómo pueden aportar desde su disciplina a este problema complejo. Ahora, lo interdisciplinario va un paso más allá. Y lo que busca es generar una interrelación entre las diferentes disciplinas, de tal manera que no sea únicamente un aporte desde mi visión disciplinar, sino que yo pueda escuchar lo que desde las otras disciplinas pueden estar aportando y buscar de cierta manera traspasar las fronteras de las disciplinas. Sin embargo, en la visión interdisciplinaria no suele cuestionarse críticamente ni las bases epistemológicas, metodológicas y conceptuales de cada disciplina,
en el momento de abordar un problema complejo que no depende de una disciplina en particular. Entonces, se propicia una interacción, pero no hay un traspaso muy fuerte entre las disciplinas. Lo transdisciplinar lo que busca es ir más allá de las disciplinas, es decir, borrar esos bordes entre las disciplinas, diluirlos y en el fondo construir de manera conjunta con personas que vienen de otra formación disciplinar una apreciación diferente del fenómeno social que estoy estudiando, que es esa problemática. Y esa comprensión común da lugar a una manera distinta de explicar el fenómeno. Por lo tanto, yo construyo un lenguaje contextual que me permite entender, comprender ese fenómeno y por lo tanto me abre posibilidades nuevas para abordar esa problemática. Es lo que estoy llamando una visión holística. Es decir, que la transdisciplinaridad requiere una forma distinta de pensar, claramente complementaria a la meramente analítica. A mi juicio es el pensamiento sistémico, pero también requiere un nuevo lenguaje. No se enfoca lo transdisciplinar en aprender los lenguajes de otras disciplinas. Tampoco se trata de trabajar con otras disciplinas. Se trata de trascender lo disciplinar y crear algo que es nuevo. Dicho esto, estas son las tres funciones tradicionales de cualquier universidad: formación, investigación y extensión. Ahora, si uno empieza a moverse hacia una formación que sea transdisciplinar, o sea, que sean los propios jóvenes de las nuevas generaciones el que no se queden en una formación analítica, fragmentaria, sino que se muevan en esta dirección de tal forma que cuando salgan al mundo cotidiano en el que van a enfrentarse a problemáticas que no son propias de una disciplina, puedan hacerlo de manera adecuada. Pero para lograr eso se requiere no solo cambiar las pedagogías en los salones de clase, en las aulas de clase, las formas de enseñanza, sino es fundamental cambiar la propia estructura organizacional de las universidades, porque actualmente la estructura organizacional es completamente disciplinar. Típicamente, la gran mayoría de universidades se agrupa en departamentos y estos en facultades, y tanto unos como otros son disciplinares. Son departamentos de matemáticas, departamentos de ingeniería industrial, departamento de economía, y a su vez facultad de ingeniería, facultad de administración, facultad de derecho, y así sucesivamente. Luego, su propia estructura impide que internamente la propia universidad, en su proceso de formación, trascienda lo que es una formación transdisciplinar. Por lo tanto, si se decide moverse en esa dirección, hay que buscar nuevas formas organizacionales para hacerlo, centradas probablemente en agrupar a los estudiantes alrededor de problemáticas complejas y no alrededor de disciplinas. Mi propuesta además es agrupar a los profesores no alrededor de estas problemáticas, sino alrededor de institutos o centros de investigación, pero centros de investigación cuyo foco de estudio no sea un problema, ni un problema disciplinar, menos todavía. Para hacer una referencia conceptual, simplemente esto que estoy diciendo es una aplicación directa de lo que en cibernética organizacional se llama el teorema de Conant-Ashby. Básicamente dice que una organización que quiere reaccionar y afectar un entorno, no solo debe tener una comprensión del entorno, un modelo del entorno, sino debe estar organizada en sí misma de acuerdo a la comprensión que reconoce en el entorno. Eso es lo que dice el teorema de Conant-Ashby. En este caso estoy diciendo el mundo no es disciplinar. Nosotros como seres humanos, al interpretar las problemáticas que nos enfrentamos, los construimos como problemas muchas veces disciplinares. Pero cuando no lo son, pues tenemos que trascender las disciplinas. Pero para hacerlo, si queremos formar a los jóvenes en esa nueva manera de apreciar esas complejidades sociales, pues nuestra propia estructura como universidad tiene que cambiar. Es muy importante también vincular el sector externo de la universidad en los propios procesos de formación. Muchas veces las universidades ven a las empresas como clientes y les ofrecen relacionarse a ellas a través de proyectos de consultoría o investigación aplicada. Lo mismo con el Estado. Pero a mí me parece que es muy importante que haya una relación mucho más estrecha
entre las organizaciones en las que opera una universidad y el devenir cotidiano de la universidad. Y eso se puede hacer de manera muy natural en los espacios de formación. Una forma de hacerlo es lo que aparece aquí, con prácticas empresariales, cuando los estudiantes salen durante un semestre, se vinculan a una organización y trabajan allá. Pero al hacerlo hay que gestionar muy bien esa práctica, porque debe hacerse de tal manera que el estudiante le ve un sentido al proyecto que va a desarrollar en la empresa y la empresa le ve un valor importante del trabajo del estudiante durante el semestre. De tal forma que el estudiante, por un lado, pueda reconocer el impacto que está teniendo lo que ha aprendido hasta ahora en problemáticas específicas de una organización, pero también debe ser capaz de reflexionar sobre ese proceso que está haciendo para mejorar su capacidad de aprendizaje. Y esas dos dimensiones tienen que ocurrir en esa relación de la práctica empresarial. Pero también yo puedo tener cursos proyecto, lo estoy llamando así. Lo pusimos a funcionar en los Andes durante mi gestión en la Facultad de Ingeniería y consisten en cursos en los que típicamente un grupo de estudiantes aprende metodologías para hacer algo. Por ejemplo, un ingeniero industrial aprende formas de optimización de procesos, pero el profesor o la profesora al final del curso les pone un trabajo, que es un proyecto sacado de un texto o inventado por el profesor, y en grupo los estudiantes lo resuelven, lo presentan y el profesor califica. Pero uno puede hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de ponerles un problema sacado de un libro, lo saca de una empresa. Invita a una empresa que tenga un problema que implica una optimización de algún proceso, y todas las empresas lo tienen, solo que no tienen ni la capacidad, ni el tiempo, ni los recursos para hacer eso, entonces no lo hacen. Se invita a la empresa, se le plantea a los estudiantes ese problema real, la empresa da el tiempo necesario para que los estudiantes vayan, recojan datos, se entrevisten a las personas, y los estudiantes en grupos trabajan aplicando lo que están aprendiendo a lo largo del semestre, pero en un problema real. Y eso se puede hacer con varias empresas simultáneamente, y se invita a las empresas para que al final del curso pues sirvan como jurado sobre la pertinencia de las propuestas que están proponiendo los estudiantes. En mi experiencia, y he hecho muchas experiencias con estudiantes aquí en los Andes y varios profesores, el impacto es fantástico, porque estos jóvenes pues no tienen ninguna atadura y las propuestas que hacen suelen ser tremendamente innovadoras, que no se les había ocurrido a estos empresarios. Lo que ocurre de manera natural es que cuando los estudiantes presentan, se da alguna idea muy innovadora, pues en las vacaciones la empresa contrata a los estudiantes para que vayan y les ayuden a montar esto en la organización. Esto tiene muchas ventajas. Por supuesto, hay una mayor motivación de los estudiantes en el aprender. Hay un aporte al sentido de lo que están aprendiendo, al relacionarlo con un problema real de una empresa. Hay un acercamiento inmediato del mundo laboral antes de ser graduados como profesionales en la universidad. Y hay una presentación del joven o la joven a una empresa, que además hoy en día en Colombia por lo menos se puede poner como experiencia laboral antes de obtener su título, que lo acerca a la posibilidad de ingresar al mundo laboral. Y por supuesto, desde la perspectiva de la empresa, pues tienen la capacidad de estos jóvenes para resolver problemas que son útiles para la empresa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que es donde más nos interesa hacer esto desde la universidad. La universidad haría presencia en las empresas. Si la gran mayoría de sus estudiantes, en la casi totalidad de sus carreras, semestralmente están insertas, ayudando en resolver problemas en estas empresas. Luego, involucrar al sector productivo en el proceso de educación me parece que es muy importante hoy en día. Si me voy a la segunda, que es investigar, decía yo hace un momento que investigar no es suficiente con la producción de conocimiento en una universidad. Es importante involucrar a otros en el proceso de co-construcción de ese conocimiento. Por lo tanto, hay que identificar nuevas formas para hacerlo. Aquí la sugerencia es orientar el trabajo de estos centros de investigación que agruparían a los profesores y profesoras de la universidad, no por la resolución de problemas, ni disciplinares ni no disciplinares, sino orientarla hacia el logro de misiones.
Y aquí específicamente me estoy moviendo hacia un desarrollo y propuesta, a mi juicio, innovadora, que desde hace varios años ha estado haciendo Mariana Mazzucato, italiana de origen, que hace varios años trabaja en Londres como economista en el University College. Ella ha propuesto la idea de gestionar la investigación a través de misiones y tiene como su idea metafórica lo que lanzó Kennedy en los años 60 como reto para toda una nación. Y era la misión, así se llamó, de llevar a un hombre o una mujer a la luna y traerlo o traerla de regreso a salvo a la Tierra en un plazo de 10 años. Y esa es la manera en que una misión se establece. Ahora, el efecto que tiene una misión planteada en esos términos es arrollador. Dejando de lado las razones políticas que llevaron a Kennedy a hacer esa presentación de sueño en un discurso muy famoso, dejando de lado esto y concentrándome en el concepto mismo de la misión, el efecto que eso tuvo fue que aglutinó a cientos de miles de personas, investigadores de diferentes disciplinas, los reunió para lograr un sueño común. Era llevar al hombre a la luna o a la mujer a la luna. Entonces, hay una reunión que justamente apunta a una idea transdisciplinar, porque el efecto de eso fue el desarrollo de una gran cantidad de tecnologías que probablemente no hubiesen surgido de no haber puesto a conversar tantas disciplinas al mismo tiempo alrededor de una meta común. Entonces, casi que naturalmente, esta gestión por misiones invita a un trabajo transdisciplinar. Por supuesto, varias de esas tecnologías fueron mal usadas también, y eso apunta a que cualquiera que sea el modelo de gestión de investigación, hay que tener límites éticos claramente establecidos. Pero fíjense que además esto aglutinó a toda una nación, a la población. Nuevamente, en parte, probablemente por el miedo a que los rusos llegaran primero. Recuerden que en esa época, pues, ya Rusia había puesto su primer satélite alrededor de la Tierra, que fue el Sputnik, y había llevado al primer hombre alrededor de la Tierra, que fue Yuri Gagarin. Entonces había un cierto temor. Estábamos en plena Guerra Fría. Pero nuevamente el mensaje de fondo es como una misión aglutina a la gente. No solo investigadores, sino las aglutina. Y por otro lado, el proceso es un proceso de gestión que es de suma positiva, no de suma cero. Cuando yo hago una convocatoria hoy en día, desde Corfo en Chile o Colciencias en Colombia, y tengo recursos escasos y quiero resolver un problema, abro la convocatoria y pongo a competir a grupos de investigación para que el mejor, de acuerdo a ciertos criterios, tome los recursos y resuelva el problema. Pero el efecto de eso es que gana uno y los otros van a quedar mal. Es un juego de suma cero. Mientras que con una misión uno invita es a generar alianzas para llevar a efecto esa misión. Y el segundo punto es una investigación que involucra a las comunidades. No solo comunidades académicas, sino comunidades de todo orden. A empresas, a organizaciones, al Estado, a la comunidad. Pero eso requiere una manera distinta de abordar el proceso de investigación, una conceptualización muy distinta de lo que significa conocer y, por lo tanto, producir nuevo conocimiento. Estas metodologías existen ya desde hace mucho tiempo. En Europa han estado tomando mucha fuerza 20 años para acá y se aglutinan dentro del concepto de Community-Based Research, investigación con la comunidad, no investigación para una comunidad. La comunidad no se reconoce como un cliente o como un usuario o como un objeto de investigación o como un sujeto que provee información, sino como un sujeto que es activo en el proceso de construir la investigación. Es un diálogo de saberes de diferente orden que se logra concretar en un proceso de co-construcción colectiva. Digo que en Europa, 20 años para acá, ha empezado a tomar mucha fuerza. Hoy en día existe una silla en UNESCO que se llama Community-Based Research. Pero lo curioso e irónico es que la base conceptual y epistemológica de ese tipo de investigación tuvo orígenes aquí, en América Latina, específicamente en el trabajo de Orlando Falsborda, en Investigación Acción Participativa en Colombia, y de Paulo Freire, en los años 70. Es algo que es
surgió aquí y que lamentablemente lo hemos dejado diluir entre las manos en América Latina. Creo que tenemos que retomarlo nuevamente con mucho más fuerza. ¿Cómo puede uno formalmente hacer esa vinculación pensando en una universidad concreta? Por ejemplo, la Universidad de Ibagué es una universidad que nació hace 40 años y su compromiso es el desarrollo de la región desde el inicio. Ahora, yo creo que se puede articular mucho más fuertemente el papel del desarrollo de la región si empieza a mover sus centros de investigación de tal manera que esos centros se encarguen de misiones, como la que acabo de mencionar. Y son misiones relacionadas con la visión de futuro del departamento. En el caso del Tolima, existe una visión al 2025 que la Universidad de Ibagué ayudó a coordinar y podemos pensar en centros de investigación, cada uno con una misión particular. Un ejemplo muy rápido. Una misión para el Tolima puede ser volver al Tolima, como departamento de Colombia, el primer productor de peces en 10 años. Entonces, nuevamente, hay un límite temporal, hay una visión a futuro, un deseo de lo que se quiere lograr. Ahora, si yo quiero hacer eso, lo primero que yo haría es revisar las prácticas de cultivo de peces que ocurren hoy en día, que son prácticas muy comunes, culturalmente arraigadas en el Tolima. El Tolima es una tierra muy fértil, tiene todos los niveles topográficos, desde 400 metros hasta 4.700 metros de altura. Y tiene, siendo tropical, además una fuente hídrica impresionante. 40 ríos nacen y mueren solo dentro del departamento. Luego un campesino, si quiere cultivar peces, se va a una quebrada cercana, desvía la quebrada, abre un hueco en el suelo, crea un estanque, siembra alevinos, los cultiva y luego conecta ese estanque al agua y la deja correr nuevamente. Y así funciona la gran mayoría de cultivos de peces en el Tolima. Ahora, esto tiene muchos inconvenientes. Primero, la productividad es muy bajita. Muchos peces mueren. Segundo, hay robos, porque esto está al campo, al aire libre. Y tercero, la contaminación es gigantesca, porque el agua cristalina que llega al tanque ciertamente está contaminadísima cuando sale con los residuos de los peces y de vuelta va a la quebrada. Ahora, si uno mueve eso a una idea de acuaponía, en la cual yo cultivo peces en tanques y no en estanques y controlo en los tanques el entorno local de crecimiento de los peces, yo multiplico por 10 veces la producción de peces. Pero además yo puedo utilizar filtros para que el agua filtrada de los peces sea utilizada para cultivos hidropónicos, porque parte de los desechos que producen los peces son alimento para estas plantas. O sea que simultáneamente yo puedo tener cultivo de peces y cultivo de hortalizas, de lechugas, de tomates, etc. Y el agua que se filtra de estos cultivos hidropónicos verticales nuevamente va al tanque. Y yo puedo tener un 95% del agua reciclada. O sea que tanto solo un 5% es el que va a generar algún impacto menor en el medio ambiente. Luego es un esquema en el que es mucho más productivo, incremento la capacidad de producción, sobre todo de pequeños campesinos, y además disminuyó el impacto ambiental. Pero fíjense que planteado de esta manera, esa investigación, que es una misión a mediano plazo, reúne a profesionales de muchas disciplinas. Yo, en lo que acabo de exponer, necesito tener a ingenieros eléctricos, electrónicos, necesito tener a alguien que me ayude a tener energía solar para que esto funcione, necesito físicos, necesito tener a biólogos para poder adecuadamente alimentar a estos peces, necesito tener a economistas, porque además la producción tengo que llevarla a los compradores, pero eliminando intermediarios. Luego puedo utilizar páginas de internet y una logística apropiada para que eso ocurra de manera eficiente. Entran ahí ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, pero además puedo utilizar los desechos de la producción no como basura, sino como insumos de otros procesos. El calcio que está en las espinas que no vendo se puede utilizar para otros productos. La piel de los peces se puede utilizar para hacer artesanía, luego involucro a artesanos, a diseñadores, involucro a la comunidad local. Todo eso se desprende de manera natural de una gestión de investigación planteada por este tipo de misiones.
Finalmente, la última función típica de la universidad suele llamarse extensión, y es una manera en que la universidad se proyecta al entorno. Típicamente lo hace con charlas, cursos cortos, seminarios a la empresa o a la comunidad. Aquí el planteamiento que estoy haciendo es que la universidad nuevamente debe ir mucho más allá. Tiene que asegurar que todo esto que está haciendo, la formación y la investigación, se transforme en agencia, es decir, se vuelva acción. De tal manera que los procesos de desarrollo puedan ser reales. Mientras que todo se quede a nivel de publicaciones o talleres o seminarios y no cambie comportamientos y no desarrolle habilidades, este desarrollo local no va a ser posible. Ahora, la manera que creo yo puede y llevarnos en esa dirección es utilizar los conceptos de desarrollar capabilities, que arrancan con el trabajo de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en los 90s, y de su esposa en ese momento, que es la filósofa Martha Nussbaum, ahora profesora de la Universidad de Columbia. Y esta idea de desarrollar capabilities, no capacidades, sino capabilities, consiste en que reconocer que no solo es necesario formar adecuadamente a las personas en algo, habilidades, competencias, sino que es igualmente importante desarrollar las condiciones de posibilidad para que localmente aquello que aprendió lo pueda llevar a cabo. Cuando eso ocurre, yo formo a personas, pero además cambio el entorno de tal manera que esa persona tiene las condiciones de posibilidad para aplicar aquello que aprendió. Estamos hablando de que yo desarrollo capabilities. Y eso, creo, debe ser responsabilidad de la propia universidad. Para que la universidad haga eso, pues tiene que generar un proceso de apropiación de conocimiento, pero simultáneamente tiene que incidir en los cambios del entorno para que ese conocimiento se pueda materializar. Y a eso me refiero a que tiene que trascender a sí misma, porque ya la universidad entra a ser un actor muy importante que cataliza las relaciones en el mundo político, organizacional, cultural de la región, para que este desarrollo efectivamente pueda materializarse. Finalmente, con esto voy a terminar, todo esto tiene que tener un anclaje ético muy importante. Y vuelvo a uno de los puntos que mencioné, que a mi juicio ha revelado la pandemia, y es la necesidad del cuidado. Yo creo que esto que estamos diciendo, desde la perspectiva universitaria, tiene que tener un anclaje en una ética del cuidado. Y por ética del cuidado, me refiero a una ética que haga consciente a cada una de las personas, a nosotros, en el cuidado de sí mismo, en la importancia de cuidar el cuerpo. Es casi volver a ese dictum griego de mente sana en cuerpo sano. El deporte es importante, el comer adecuadamente es importante, el separar espacios es importante, el participar en reuniones como estas es importante. Todo eso tiene que tener cabida en la conciencia del ser humano, en su propio proceso de desarrollo individual. Pero por otro lado, el cuidado que debemos tener con nuestros semejantes, el cuidado del otro, el cuidado con nuestros hijos, con nuestros padres. Y no solo el cuidado por efectos de la pandemia, es el cuidado cotidiano, el estar pendientes, el estar presentes cuando necesiten de nosotros. El cuidado de nuestros colegas, el cuidado de nuestros estudiantes. Como dije antes, uno no puede cercenar su individualidad diciendo, es su problema, si usted tiene inconveniente en su casa, vaya y resuelva esto. No, es un joven o una joven en toda su integralidad que puede estar teniendo dificultades de las cuales nosotros como docentes debemos hacernos cargo. Y finalmente, el cuidado de lo otro, es el cuidado medioambiental, de la conciencia que debemos desarrollar, del impacto que tiene como consecuencias intencionales y no intencionales de las acciones que llevamos a cabo cotidianamente. Esto se puede traducir en 3 valores, que yo los llamo integridad, solidaridad y sostenibilidad. Creo que sobre esos 3 valores esta nueva universidad que estamos planteando aquí debería emerger. Por último, yo creo que hoy en día esta relación cobra mucho sentido si uno quiere tener algún tipo de indicadores que nos permitan medir para darnos cuenta del impacto que está teniendo
este papel de esta nueva universidad en su entorno a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque de esos 17 objetivos uno puede identificar indicadores a los cuales debería apuntar a mejorar en el desarrollo y vivencia de esta universidad. Esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes, Ulises y Alejandro. Muchísimas gracias, Alfonso, y bueno, a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, hay preguntas, evidentemente. Total que le abrimos el espacio a la formulación de preguntas. Las personas pueden levantar la mano usando la herramienta correspondiente y creo que podemos abrirle el micrófono a quien así lo considere. O quien prefiera hacer la pregunta vía chat, pues también lo puede hacer. Alfonso, a mí me gustaría, si fuese posible, ahondar un poquito en el desarrollo de capabilities, porque allí pareciera que ahí hay un núcleo clave con respecto a lo que es el tema de investigación y docencia, o la investigación y la enseñanza, a la hora de involucrar a las comunidades. ¿Cómo crees tú que eso impacta en lo que es la forma organizacional de nuestras universidades? Que obviamente tienen prácticamente todas ese componente disciplinario. No es por hacer cuña, ni mucho menos, pero por ejemplo en el instituto que dirige Ulises, una de las claves ha sido precisamente el afán de la transdisciplinaridad, con las dificultades enormes que eso tiene, de que se siguen teniendo las carreras por separado. Y entonces es una especie como de integración de arriba hacia abajo que va a tener evidentemente problemas, porque quizás la integración habría que también apuntarla de abajo hacia arriba. Tal vez yo diría, Alejandro, que eso parte por esta toma de conciencia de que la formación, así sea de alta calidad, es insuficiente para generar procesos de transformación. Ese es el punto de partida. Porque yo puedo formar muy bien a jóvenes de un pequeño municipio y si estos jóvenes cuando terminan con una buena formación, ingenieros, economistas y abogados, el efecto de su formación y su vivencia local los lleva a irse a otras ciudades, no estamos haciendo muy poco, porque estamos ayudándolos como individuos, pero el municipio está perdiendo un potencial gigantesco. Desde ahí parte esa concepción. Les cuento un ejemplo para ser muy precisos. En Purificación, que es un municipio del Tolima, un colega que se llama Eduardo Aldana, empezamos a pensar hace ya casi 20 años en crear un instituto de formación local dirigido a jóvenes de ese pequeño municipio. Y por supuesto, pudimos haber empezado a ofrecer carreras técnicas en cualquier cosa, como se hace mucho en Colombia. Y el efecto es que los jóvenes toman esas carreras y se van para la ciudad, y los municipios los pierden. Nosotros, ¿qué hicimos? En lugar de pensar en la pregunta de qué queremos ofrecer como programas tecnológicos, lo que nos preguntamos fue cuáles son los procesos productivos locales que tienen arraigo en la cultura de purificación. Y empezamos a estudiarlos hasta que entendimos, identificamos esos procesos y uno de ellos era justamente la piscicultura que mencioné ahora. Y empezamos a diseñar procesos tecnológicos buscando que estos jóvenes aprendieran en su formación cómo modificar esas prácticas que sus padres y abuelos venían ejerciendo. De tal forma que durante su proceso de formación, la práctica que hacían en la formación era ahí, en la finca de sus padres o de los abuelos. Y los trabajos que tenían que hacer eran trabajos para modificar esas prácticas. Entonces, en el fondo, lo que uno está haciendo es creando el espacio para que estos jóvenes, cuando terminen, puedan seguir trabajando en su propio municipio si así lo desean. Pero además, en el proceso, modificando, mejorando tecnológicamente las prácticas productivas de sus ancestros. Entonces, esa conexión entre lo que yo voy a formar, en qué forma, temas, y de qué manera lo hago, y preparar las condiciones para que el egresado pueda trabajar localmente, lo que aprendió es lo que se llama desarrollar capabilities.
Alguien por acá señala, muchas gracias Alfonso, toda esta estrategia me hace pensar en dos proyectos de la Univague, GOBOP y Paz y Región. Si nos puedes ilustrar un poquito sobre eso. No entendí el primero, el segundo es Paz y Región, el segundo no sé cuál es. GOBOP, G-O-V-O-P. Ah, OVOP, sí. OVOP, para los que no lo conozcan, es una estrategia originaria en la isla de Oita, en Japón. Es una estrategia en la cual un alcalde, hace ya bastante tiempo, decidió convocar a la comunidad para una misión. Y la misión, curiosamente, fue: queremos llevar a toda la comunidad a unas vacaciones de verano a Hawái. Y esa fue su misión en 3 años. ¿Cómo? Decía la gente, si somos pobres, no tenemos plata. ¿Qué tenemos? Ah, ciruelas. ¿Y cómo la producen? ¿No? Cada uno tiene un pedacito. Y empezó a armar un trabajo comunitario hasta que llegaron a producir tal volumen de ciruelas con tal volumen de subproductos derivados de las ciruelas que efectivamente en 3 años la comunidad se fue a veranear a Hawái. Y de ahí surgió ese nombre. OVOP significa One Village, One Product. Un producto, una villa, un producto, un municipio. Encuentre en ese municipio, sumido en la pobreza y en la desesperanza, qué producto tiene potencial local y que tiene arraigo en la cultura. Y concéntrese en desarrollarlo de tal manera que toda la comunidad se une alrededor de eso. Esa fue la idea y eso empezó a expandirse por Japón. Ya hay libros sobre eso, hay metodologías desarrolladas. Yo lo conocí, conocí a la persona que había hecho esa recopilación en la Universidad en Aipo, en Japón. Hicimos un convenio, lo trajimos a Ibagué. En fin, empezamos a hacer algo parecido en Ibagué. Eduardo lo llevó a nivel nacional y se hizo un proyecto con planeación nacional. Eso es OVOP, que creo que como estrategia es buena como idea inicial. Hoy en día hay que hacerle muchos ajustes, pero ahí está la idea de la misión. Paz y Región es una forma de concretar eso. Paz y Región es un semestre académico de la Universidad de Ibagué. Todos los estudiantes de la universidad toman ese semestre, es parte de su formación. Y lo que deben hacer durante ese semestre, al final de su carrera, cuando ya vieron todas sus materias, es que tienen que vivir en un municipio, convivir con estudiantes de otras disciplinas y como grupo interdisciplinario enfrentarse a problemas transdisciplinarios de apoyo a la región. Esto desarrolló ya su propia forma de trabajo, metodología, y hoy en día, 10 años después, hay cerca de 800 proyectos que se han desarrollado. Todos los municipios están en el programa. La primera vez que yo lo hice, tuve que convencer a 4 alcaldes amigos, rogándoles de que me dejaran enviarle 4 estudiantes. Hoy en día, los alcaldes recién nombrados van a rogarle al rector o a la rectora que los metan en el programa de Paz y Región, porque claramente es un gana-gana. Los alcaldes o alcaldesas tienen que hacerse cargo de la alimentación y la vivienda de los jóvenes que llegan, que es lo que tienen que aportar. Y la universidad lo que hace es ayuda al alcalde en su plan de desarrollo a identificar las problemáticas y luego envía a los estudiantes con todo un equipo de apoyo y asegura que estén trabajando, produciendo soluciones innovadoras. Y el equipo que se va de regreso le pasa la posta al que viene. Luego siempre hay continuidad desde la perspectiva del alcalde. Este es el esquema de Paz y Región. Por supuesto, está directamente relacionado a la idea de desarrollar capabilities. Tengo una mano alzada acá, déjame ubicarla. Hans Sanabria, adelante. Buenos días. Buenos días, Hans. Alfonso, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me parece que pues, es muy a tono con las problemáticas que afrontamos desde la universidad, pues en medio, digamos, que de esta crisis que estamos teniendo, pues digamos que no solamente por la pandemia, sino pues una crisis también política. Y mi pregunta iba como hacia allá. El papel de las humanidades dentro de este modelo, pues yo entiendo que está la ética del cuidado, pero
hay un tema muy grande y es el tema de la corrupción, digamos, que se presenta a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y el tema, pues, que ya mencionó también de la desigualdad. ¿Cómo eso, digamos, que entra en el modelo? Si considera usted, Alfonso, que es quizá como un refuerzo de las humanidades o darle un papel mucho más central a las humanidades en el desarrollo de la formación, o cómo lo entiende, digamos, que para contrarrestar de alguna manera lo que está pasando con los temas de corrupción, temas de participación política, temas pues que tienen que ver con el día a día como ciudadanos. Entonces, ¿cómo lo vería dentro del modelo? Gracias. Gracias por tu pregunta, Hans. Mira, yo creo que ha sido desafortunado el que a nivel mundial, durante varios años, quienes pensaban la educación fueron filósofos o humanistas en general. Pero desde hace varias décadas para acá, quienes piensan en la educación, me refiero a cargos de decisión en entidades como el Banco Mundial, etcétera, son economistas. Y con esto no quiero demeritar la profesión del economista. Lo que quiero es resaltar que el economista piensa el mundo desde su propia formación como economista. Y probablemente eso es lo que ha justificado que la OECD vea el sentido de la educación como lo mencioné ahorita, como formar a los jóvenes para que aprendan las reglas de juego del mercado. Yo creo que eso ha sido un error. Y espero que a nivel mundial se retome nuevamente esa visión mucho más humanista de la educación. Y eso apunta a la pregunta que está haciendo Hans. Para mí, el papel de la formación humanista es preponderante. Por eso decía yo que para mí el propósito de la educación superior hoy en día es formar buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. No es formar profesionales, es buenos ciudadanos que ejerzan responsablemente una profesión, que es muy distinto. Y por lo tanto, el papel de las humanidades se vuelve crucial. La propuesta que estoy haciendo en concreto, yo creo que uno de los centros de investigación que tiene que aparecer de manera natural en toda universidad es un centro de investigación en formación integral o humanista. Y es a ese centro al que deberían llegar todos los estudiantes. Cuando arranque una carrera con un estudiante, entre a la universidad, no debería entrar a estudiar una carrera. Debería entrar a este centro de investigación y formación en educación o formación integral. Porque durante un año por lo menos debería ser formado en todas aquellas competencias transversales básicas que se requieren para empezar a ejercer como ciudadano. Desde lo elemental, aprender a leer y comprender un texto, a escribir adecuadamente, a comunicarse apropiadamente, a trabajar en equipo, a entender cómo buscar información en Internet críticamente y no perderse, a aprender a cómo aprende él o ella directamente, a desarrollar su propia autonomía. Y esa formación básica inicial es lo que yo creo le da mayor criterio para decidir a partir del segundo año, un poco más maduro, qué es lo que quiere estudiar. Y de ahí pasa ya a un área de formación particular, una carrera en particular. Y en esa formación ya más profesional, la formación integral tiene que ser fundamental. Gracias, Alfonso. La profesora Eva Zarca. Adelante, Eva. Sí. Bueno, en primer lugar, una alegría poder escucharlo, Alfonso. Siempre es un maestro y por lo tanto siempre uno aprende y mucho. Así que un gusto, Alfonso, escucharte. Y me parece, no quiero hacer preguntas, sino simplemente una reflexión. Voy a empezar por la última que decías, de la formación integral. Me parece que esa es una propuesta transformadora de la universidad importantísima, pero me pregunto por los docentes, las autoridades, el sistema, las políticas y que están en las universidades, que muchas veces lo que hacen es cercenan las innovaciones que algunos intentan incorporar con esta idea integral, transdisciplinaria, dentro de las universidades. Ahí hay un desafío que personalmente a lo largo de mis
casi 40 años de la universidad y con intentos varios de realizar algún tipo de quiebre de una estructura justamente absolutamente disciplinar o no integrada y no cumpliendo la misión de la universidad, que siempre es una misión social, o sea, la universidad es parte de la sociedad. La inquietud que tengo es esta, o sea, no me gusta la palabra cómo, porque yo tengo algunas respuestas, porque el cómo me encierra, pero quizás intercambiando las experiencias que cada uno en las muchas universidades de Latinoamérica se han realizado con una aproximación a tu propuesta, no totalmente, pero una aproximación, quizás nos refuerce, nos dé fuerzas, nos permita seguir aprendiendo estrategias que permitan estas transformaciones tan necesarias. Gracias, Eva, por tu comentario y reflexión. Yo comparto contigo que todos estos cambios tradicionalmente no son fáciles, mucho más en instituciones tan conservadoras como las universidades. Yo en algún momento, cuando fui la primera vez rector de la Universidad de Ibagué, dije en una reunión que pensaba que el mayor reto de esa universidad, tal vez de muchas otras, en ese momento, era que eran universidades que tenían una estructura del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Entonces está en un choque generacional impresionante. Cambiar estructuralmente una universidad es muy difícil. Sin embargo, a propósito del cómo, sin entrar a él como tú dices, la pandemia va a ser una fuerza generadora de cambio muy, muy grande. Sobre todo para pequeñas universidades, sobre todo para las privadas, porque va a haber una contracción en el tamaño de las universidades y una presión sobre su viabilidad financiera enorme. Y eso va a forzarlas a empezar a repensarse. Y yo creo que ese es el momento propicio en el que esas crisis se vuelven oportunidades. Bien, muchas gracias. En breve voy a enviarles la experiencia que realicé justamente desde la extensión para ir produciendo transformaciones y que justamente la pandemia, Alfonso, está mostrando que casi 20 años de trabajo desde la extensión con las organizaciones sociales e instituciones de la comunidad, hoy justamente están fortalecidas por ese aprendizaje realizado durante 20 años. Así que les voy a mandar una humilde, no sé si será libro, comunicación, no sé lo que será, porque por ahora es muy largo, pero lo tengo que recortar, porque me entusiasmo. Bueno, gracias, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Ulises. No, muchas gracias a ustedes. Tengo un comentario de María Alejandra, que si lo quiere hacer, pidió a vos, yo lo agradecería. María Alejandra, ¿está? Ajá, María Alejandra Castellini. Adelante, María Alejandra. Ahí, hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, muy agradecida, muy interesante toda la conferencia, muy buena actividad. No, lo que comentaba brevemente es que trabajé muchos años en la Universidad Nacional de Salta, noroeste de Argentina, y como ingeniera industrial y docente de las materias de investigación operativa y gestión de calidad, empezamos a fines de los 90 con los alumnos trabajando en pequeñas organizaciones buscando casos reales, donde ellos estaban insertos. Las organizaciones que siempre respondieron con mayor interés fueron las más pequeñas. También estuvimos en algunas medianas, grandes no, porque Salta no es una zona industrial, y además las grandes que hay ya pertenecen a conglomerados internacionales, y la experiencia se fue ampliando con docentes de otras materias que también promovieron el trabajo en casos reales con los alumnos, y armamos equipo de investigación. Primero éramos todos docentes de la carrera de Ingeniería Industrial, luego se sumaron de otras ingenierías, de otras facultades, y en la medida que fuimos avanzando, hicimos esto que justamente comentó Alfonso, de invitar a los involucrados de las organizaciones a las presentaciones finales. La verdad que fue una experiencia que fue creciendo.
tiene tuvo, porque yo ya no estoy más en esa universidad, muchas limitaciones, principalmente porque las materias en general son cuatrimestrales y entonces el tiempo de desarrollo es breve, pero entonces lo que promovimos es que en las distintas materias siguieran trabajando dentro de lo posible en el mismo caso real, que lo fueran integrando, que luego se transformara en el proyecto final de carrera. Y bueno, no llegamos a la transdisciplinaridad, pero sí a la inter, y la verdad que se fue notando el paso a paso. Y eso después me llevó a incursionar en los métodos de investigación operativa soft, que justamente hacen, o sea, favorecen mucho la participación de los involucrados, para que ya las intervenciones sean más participativas desde el comienzo, no en presentar resultados, sino en participar en todo el proceso, que es en lo que estoy trabajando ahora. Así que por eso me parece súper interesante la propuesta. Gracias. A ti, María Alejandra. Osvaldo. Osvaldo, que tiene levantada la mano. Osvaldo, que tiene levantada la mano. Adelante, Osvaldo. ¿No? Bien, ¿alguna otra pregunta? Aprovecho algunos comentarios. Profesor Reyes, muchas gracias por la exposición y la síntesis de una situación problemática tan compleja como es el papel de las universidades en esta crisis epocal. Considero que su propuesta evidencia un esfuerzo transdisciplinario en clave sistémica. Asimismo, nos alienta y anima a fortalecer las iniciativas y proyectos que se vienen gestando en universidades, como la Universidad de Ibagué. Grandes desafíos nos esperan. Es un momento de reinvención y de trabajo, de co-construcción con las comunidades para lograr transformaciones sociales. Preguntarle, Caterín dice agradecerle a don Alfonso por su exposición y preguntarle cómo nosotros como alumnado podemos ayudar o colaborar en este proceso, ya que todo apunta al cambio desde los directivos de cada institución, es decir, el papel de los estudiantes. Creo que es fundamental, porque la comunidad universitaria está igualmente constituida por estudiantes, profesores y todo el personal administrativo. Los estudiantes erróneamente han sido considerados como clientes de las universidades y equivocadamente los estudiantes lo han aceptado. Y eso genera una relación que es equivocada entre universidad y estudiante. Esa relación hay que cambiarla. Yo veo a los estudiantes como aliados de un proceso de formación. Hay, por supuesto, una asimetría en esa relación, porque el profesor tiene mayor capacidad, no solo cognitiva, sino es mucho más maduro que el joven que está llegando. Pero reconociendo esa asimetría, la manera de la relación, del trato, no debe ser de cliente, sino de aliado. Por lo tanto, una formación que sea activa involucra al estudiante en el proceso de formación. Tal vez la organización en la que más puede experimentar el estudiante y el profesor de manera inmediata es la propia universidad. Creo que gran parte de las problemáticas que sufrimos en las universidades pueden ser abordadas de manera ingeniosa y efectiva con sus propios estudiantes y sus propios profesores. Entonces, por supuesto que el papel que tienen los estudiantes en esta transformación interna es fundamental. Es un papel activo, responsable, no solo de ellos, sino de su propia alma mater, al que hay que abrirles espacio. Y por lo tanto, eso es uno de mis retos como rector ahora en la universidad, construir esos espacios de inclusión. Gracias, Alfonso. Osvaldo, le permitimos hablar y no ha hablado. Bruno Gerardino. Bruno Gerardino. Sí, yo puse ahí un textito. Hola, ¿qué tal? Un gusto ¿qué tal? estar con todos ustedes. Yo me sumé un poquitito tarde, que estábamos en una ceremonia en la USACH. En Chile tenemos el 11 de septiembre y por lo tanto el 11 de septiembre para nosotros es una fecha de conmemoración a los hechos ocurridos hace 47 años, digamos, de la dictadura en Chile. Pero bueno, esas son mis disculpas porque llegué tarde.
yo quisiera en realidad comentar un poquitito lo que decía en la exposición, este tema de lo que se planteaba en este tema respecto del proceso de aprendizaje de formación humanista, por así decirlo, ¿no? A mí me parece que el gran desafío es que precisamente este proceso se ha vivido no solamente en términos de los estudiantes, sino también sumar a profesoras y profesores universitarios que, dicho sea de paso, de alguna manera están imbuidos en una práctica que yo diría que no necesariamente es la que queremos fortalecer o que se quiere fortalecer con este enfoque inicial humanista. Y me parece fundamental, yo coincido absolutamente. Entonces, por lo tanto, como comentario, yo diría que el gran desafío es que este aprendizaje se transforme en un aprendizaje con H, vale decir, que eso sea realmente una transformación donde se permita encarnar una práctica más que una suerte de conocimiento en términos teóricos. Y ahí yo traigo un poquitito a la memoria el gran trabajo que hizo en un par de charlas que dio, unas 3 charlas que dio justamente Francisco Varela sobre ética y acción, ¿no? Donde precisamente el foco está puesto más bien en la práctica de transformación, de incorporar esa ética o esa mirada, digamos, ¿no? Ese buen ciudadano, y que no sea, digamos, como él lo menciona ahí, como el hombre de pueblo honrado, ¿no? Que sigue las reglas, pero que en realidad no ha transformado en esencia ese ser que de alguna manera es el que necesitamos para los tiempos que corren y para el siglo que viene, digamos, ¿no? Eso un poquitito el comentario. Entonces, en ese contexto, el cómo es muy importante. Vale decir, necesitamos desarrollar prácticas diferentes. Y eso es un descubrimiento que habría que ir recogiendo las distintas experiencias que justamente se han dado a través de la historia, digamos, ¿no? de transformación humana. Eso, básicamente. Estoy completamente de acuerdo, Bruno. Y de hecho, esto que estoy planteando es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Hay que meternos, pero yo creo que hay que lanzarnos de lleno, todos, profesores, estudiantes, administrativos, en una institución a este proceso de construcción colectiva. Estoy completamente de acuerdo que esa en acción es fundamental. Osvaldo, perdón, a ver, Osvaldo se me desapareció. Bien, se desapareció. Sí, un comentario acá de Silvia Vázquez a propósito de mi pregunta es, ¿cuál es el rol de los graduados en este proceso de cambio? El rol de los graduados en el proceso de cambio. Es muy importante, pienso yo, porque también me parece que de manera equivocada los graduados se han considerado como ex-alumnos. Y eso casi como los expulsa. Me dice, ustedes ya terminaron, chao, ojalá que les vaya bien. Es equivocado. ¿Por qué? Porque claramente el conocimiento que ellos aprendieron mientras estuvieron en la universidad, a los pocos años, cada vez menos, va a ser no obsoleto en su totalidad, pero en gran medida. Y van a tener que continuar actualizándose. Y el espacio natural para mantenerse actualizados es la propia universidad, es su propia alma mater. Pero que los graduados deben ser vistos como estudiantes siempre. Cuando un estudiante ingresa a una universidad, va a ser estudiante de por vida. Estudiante de por vida. Y la universidad debería propiciar espacios para que eso ocurra. Por ejemplo, una manera de hacerlo es seguir una especie de Netflix, por llamarlo así, o yo me lo imagino. Es de que los estudiantes, una vez que terminan y reciben su título de la universidad, ellos podrían, con una suscripción muy bajita, que pagan mensualmente, tener acceso a cursos cortos virtuales de muy alta calidad de actualización permanente. Y la universidad debería asegurarse que en su portal tuviesen a disposición de todos sus graduados esos cursos propios y externos. Y hoy en día hay una gran cantidad de esos cursos en el mundo. A mí me parece que hay un rol que hay que
instituir en las universidades y es el de curador. Y es la persona que se dedica a mirar los recursos pedagógicos que existen en Internet y se dedica a escoger aquellos que son de muy alta calidad y que son pertinentes para el propósito de esa universidad. Hay miles hoy en día, pero no hay nadie que esté cuidadosamente haciéndolo, porque ese rol hay que institucionalizarlo. De tal manera que todo ese portafolio debe estar abierto para los graduados de la universidad. Estos graduados deben siempre reconocer que su universidad está ahí, disponible. Cualquier cosa que quieran saber sobre su formación o su profesión, lo primero que debe aparecer en su cabeza es su propia universidad. Comentario, me veo obligado a leerlo porque me trae una pregunta a mí. Entonces, me toca. Dice, este es Hernán López, creo. Primero, gracias a Alejandro y a Ulises por organizar este espacio. Luego, y como siempre, agradecer a Alfonso por compartir con nosotros un modelo de universidad en el que ha venido trabajando desde hace ya más de 20 años. Qué valiosa es esa experiencia. Y finalmente, para Alejandro, ¿cómo podría el APDIS contribuir a impulsar este modelo a un nivel más latinoamericano? Bueno, esa es la pregunta y ese es el reto. Yo cuando invité a Alfonso para esta sesión y además inaugurando esta experiencia para nosotros del instituto, le comentaba que para nosotros era muy importante poner en el tapete la discusión sobre el papel de la universidad, pero además el papel de la idea de desarrollo, porque ha sido dos temas que desde el APDIS han sido tocados de múltiples maneras. No olvidemos cuando se ha hablado del tema de cooperativa, el tema de desarrollo, el tema de educación, el tema universitario y los proyectos que han empujado al APDIS allí también. Entonces, bueno, no, el compromiso estamos precisamente aprovechando lo que quizás tímidamente hace 2 años tratamos de arrancar y no lo pudimos hacer con el tino, quizás por falta de confianza, como señalaba anteriormente Alfonso, pero también creo que el tipo de recurso parecía ser un obstáculo. Ustedes recordarán lo que nos costó a nosotros hace 2 años desde Puerto Montt poder hacer la transmisión. No había la infraestructura apropiada para eso, pero ya nos estamos acercando. Yo creo que hay ciertos riesgos enormes, pero también hay tremendas oportunidades que hay que aprovecharlas y yo creo que yo le agradezco en particular a Ulises que aceptó que nosotros pudiéramos contar con la participación de Alfonso y que gustoso apoyó también este espacio. Nada, que quería yo señalar eso para este proceso. Por ahí se están viniendo algunas ideas. Ya Eva Zarca señalaba la posibilidad de hacer un encuentro latinoamericano de experiencias educativas universitarias transformadoras. Y ya eso es un tema que, por ejemplo, nos pone a pensar en una red de universidades para la transformación en América Latina. Total que bueno, eso. Ya, tú ves, Hernán, que ya iban saliendo cositas interesantes. Me voy a permitir aquí leer alguna otra cosa. Alejandro, ¿podrías prender tu cámara? Perdón, no está encendida. Sí, no, ahí la apagaste. Sí. Ahí la apagaste. Ahora la encendí. Sí. Pero está oscuro, no se ve nada, por lo menos. Yo veo perfecto. Yo también te veo perfecto, Alejandro. A lo mejor Bruno tiene ahí problemas de... Gafas oscuras. Sí. Eva Zarca señala que diría que lo dicho para los graduados también vale para los docentes jubilados. Evidente, supongo yo, ¿cierto? Quisiera mencionar algo también al respecto, porque yo creo que los docentes jubilados, en muchos casos, por lo menos he visto, han sido maltratados, incluso maltratados. Y yo creo que un docente jubilado que quiera continuar su práctica docente es un activo fundamental para una universidad. No estoy pensando en mantenerlos dictando cursos, sino a mí me parece que es muy importante hoy en día, nuevamente con esta pandemia, tener un programa de apoyo en salud mental, o mejor, en bienestar mental. Porque de las últimas encuestas que se han producido, por lo menos aquí en Colombia, claramente se está mostrando que la población la más afectada por esta pandemia son los adolescentes.
Porque pues los padres terminan, los que están trabajando, adaptándose. Y los más chiquititos, a regañadientes, pues su mundo cambia y se van ajustando. Pues los adolescentes no. Están en una etapa en la vida en la cual, primero, no quieren estar con los papás y tienen que estar 24 horas con ellos. Segundo, necesitan un espacio físico separado para su propia identidad y no lo pueden tener. Y tercero, necesitan de otros para poder compartir sus propias angustias y tampoco pueden tenerlo. Entonces, esa población está siendo tremendamente vulnerada por esta pandemia. Y son esos los que van a regresar a la universidad. La universidad tiene que ser consciente de esa problemática latente y hacerse cargo de ella. Y para eso necesita personas pausadas, sabias, que sean capaces de conversar. Y los docentes jubilados son, creo, quienes pueden hacer esa red de mentores. Gracias. Voy a permitirme leer el mensaje que manda Sandro Scholding del Brasil. Perdonen mi traducción, seguramente va a estar atropelladita. Excelente conferencia, mis felicitaciones, Alfonso, y muchas gracias, Ulises y Alejandro. Enfrentar el desafío de romper con el conservadurismo de las universidades, sobre todo el epistemológico, hacia una educación superior transdisciplinaria, transformando la universidad y la sociedad debe ser, sin duda, una de nuestras principales misiones en un mundo en el que las desigualdades cada vez son más crecientes. Cordial saludo para todos. Sandro Scholding. Y creo que esas son las últimas. Tal vez un comentario final a lo que dice Sandro, precisamente porque viene de allá, de Brasil, es que en los años 60, si mal no estoy, cuando Brasil empezó a constituirse como capital de Brasil, muy innovadora en su concepción como ciudad, uno de los retos que tenían fue crear una universidad completamente diferente de la época. Y se lo encargaron a un humanista reconocido de la época, que se llamó Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro fue el que desarrolló esa concepción de universidad, muy afín a las ideas de Paulo Freire en la época, y publicó un libro que se llamó, él lo tituló La Universidad Necesaria. Y ese libro, con ese diseño que efectivamente puso en marcha durante algunos años Darcy Ribeiro en Brasilia, apuntaba desde esa época en esta dirección que estamos hablando hoy en día. Hay una pregunta acá de un estudiante, dice, desde la premisa que la integridad de los estudiantes se ve vulnerada por la pandemia, ¿cuál debería ser la posición y las prioridades de las universidades como nexo entre las diferentes instituciones para poder lograr esta formación práctica sin exponer a sus estudiantes? Bueno, Yo creo que es fundamental hoy en día, sobre todo, el reducir al mínimo el riesgo de contagio. Me parece que es equivocado en este momento regresar a la universidad. Es un hecho que no hay vacuna, es un hecho que no hay tratamiento, es un hecho que el contagio sigue, es un hecho que el virus está ahí. Luego, exponer de manera innecesaria a profesores, administrativos y estudiantes a un contagio es una irresponsabilidad. Cuando vemos que es posible, en gran medida, tener una buena educación de calidad. Hay cosas que no es posible hacer ahora, laboratorios presenciales es difíciles, pero todo eso se puede retomar más adelante. Entonces, lo fundamental ahora es asegurar la calidad de vida de esa comunidad universitaria. Pero al regresar, el hacerse cargo de esto que decía yo antes, es fundamental. Hoy en día, con la virtualidad, lo que están haciendo varias universidades es propiciar espacios de interacción de los estudiantes entre estudiantes. No solo en la propia universidad, sino entre universidades. Así sea virtualmente, abrir esos espacios de diálogo. Eso creo que también es importante hacerlo hoy en día. Claro, además que eso abre la posibilidad muy cierta de que incluso el proceso de compartir experiencia entre estudiantes, que no necesariamente tiene que estar mediada por la figura del tutor. De acuerdo. Crear proyectos quizás conjuntos de articulación de estudiantes que compartan experiencias, porque muy probablemente, seguramente, yo siempre he dicho, los muchachos, yo se los digo con mucha frecuencia, ustedes vienen para aprender con nosotros, no vienen a aprender de mí, vienen a aprender con nosotros. Y quizás lo mejor que uno le puede enseñar es a aprender. Esa sería quizás la lección más importante que uno pudiera darle a sus chicos y chicas. Bien, Ulises, yo creo que
cumplida mi tarea, tengo aquí un mensaje de Sandro que dice, es verdad, ahora el gobierno brasileño de la extrema derecha quiere retirar el título de maestro de la educación brasileña que le fue conferido a Paulo Freire. Pero bueno, de esas cosas también tenemos, ¿no? Sí, en todas partes se cuece nada. Adelante, Ulises. Como dice el dicho. Muy bien, oye, muchas gracias. He tomado en atención a la exposición, a la clase magistral de Alfonso Reyes, que ha sido maravillosa. La suerte de tenerlo ha sido una bendición. He tomado nota de varios elementos que él nos ha entregado y nos ha dejado sobre la mesa para la reflexión, ¿cierto?, de manera futura. Mientras estaba la exposición de Alfonso, le comentaba yo a Alejandro a través voy a contar una intimidad, a través del WhatsApp le dije, esta exposición tengo que verla, y está por escrito, tengo que volver a verla y la voy a ver 2 o 3 veces más, porque tengo mucho que aprender de lo que entregó Alfonso Reyes. Lo digo honestamente, Alejandro me conoce, sabe que yo lo voy a hacer porque soy relativamente obsesivo. Entonces tengo que reflexionar en torno a todo lo que nos entregó, que fue realmente espectacular. Yo lo siento así, lo digo desde el alma, desde el corazón. Alejandro me conoce en ese sentido, así que así lo voy a hacer. Voy a volver a revisar la exposición con detalle. Anoté algunas cosas relevantes, sumamente importantes que señalaba Alfonso, el que los estudiantes sean aliados. Esa mirada a mí me parece maravillosa, me parece futurista, me parece que debería ser lamentablemente actual, que tanto no lo es, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar a llegar, digamos, a ese camino y a esa oportunidad que nos da el futuro inmediato, de que los estudiantes sean aliados y no mirarlos, ¿cierto?, como señalaba en algún minuto, como clientes que han llegado en algún momento de la historia y de la evolución de la universidad, se transformaron como en clientes, y la verdad es que a mí también me hace mucho ruido, a pesar de que mi desarrollo profesional por años fue del área comercial. A mí me hace mucho ruido eso del cliente, de que el alumno sea cliente. Yo encuentro, Alfonso, que diste en el clavo en torno a esa temática de hablar de los estudiantes como aliados, ¿ah? La nueva mirada de la universidad también la anoté por ahí, ¿cierto? Un par de cosas más súper relevantes. Se me fue, en este minuto no lo tengo en pantalla, creo que era Bruno, si no me equivoco, de la Universidad de Santiago, que mencionó también el tema de la formación humanista, que Alfonso lo tocó tan diligentemente, y donde se habla, ¿cierto?, de volver a construir esa mirada, ¿cierto?, filosófica, de la importancia de la filosofía, ¿verdad?, de las bases, ¿cierto?, de la persona, para poder construir nosotros profesionales que salgan a aportar el día de mañana a la sociedad, pero con una base, con una solidez, ¿cierto? Las pirámides, lo más importante de una pirámide es la base. Consignando eso, yo creo que el tema filosófico, desde el punto de vista de lo que significa el etos, el patos, que sé yo, el logo, es sumamente relevante, y creo que tenemos nosotros como universidad la misión de retornar, ¿cierto?, a esa mirada de trabajo filosófico. Les quiero contar una intimidad. Yo en mis trabajos de planificación estratégica, normalmente los libros no hablan de la filosofía, ¿cierto?, desde el punto de vista de la planificación estratégica. Yo cuando hago trabajo, cuando a mí me mandan a hacer trabajo, y cuando les explico a mis alumnos lo que es la planificación estratégica, yo les exijo que desarrollen la filosofía, porque de la filosofía nacen los valores, ¿cierto? Y ahí podemos ir desarrollando la misión, la visión y todos los objetivos. Para mí es fundamental, y siempre lo pido y lo exijo. Con esa mirada, por lo menos yo trabajo en la práctica, y veo que Alfonso, ¿cierto?, que ha plasmado la temática humanista aquí, lo ha puesto sobre la mesa, me parece tremendamente relevante, y creo que varios de nosotros compartimos. Lo que dijo Eva también, y que lo mencionaba el profesor Alejandro Ochoa, de buscar ahí la forma de realizar un encuentro y compartir las prácticas de las universidades en el trabajo, ¿cierto?, en la generación de cambiar paradigmas, me parece extremadamente relevante. Creo que vamos a tomar el guante con Alejandro. Nosotros somos medio así como un poco locos, ¿cierto? Y me imagino que Alfonso Reyes, si es que, digamos, tiene los espacios desde la perspectiva de que ahora, ¿cierto?, es rector de una universidad, y significa un trabajo mucho más grande, pero bueno, esperamos que nos pueda acompañar en este camino de ir desarrollando todas estas cosas que nos están plasmando ustedes, inclusive por escrito, por el chat. Básicamente eso.
muy contento, feliz, ¿cierto?, de haber tenido la posibilidad de tener nosotros a Alejandro Ochoa en el instituto, que nos acompañe, un académico, ¿cierto?, renombrado y de categoría, y que pueda él abrir sus lazos que tiene y conocimientos con diferentes personalidades como la de Alfonso Reyes y otros más que van a venir hacia adelante. Así que nada más que decir, encantado, y no sé si te quieres despedir, Alfonso, a la audiencia. Pues Ulises, muchas gracias de nuevo por organizar este evento. Entiendo que son el 66º aniversario de la universidad. Entonces, enhorabuena. Y muchas gracias, Alejandro, también por la invitación y a todos ustedes por haber estado presentes en esta charla. Y con respecto a tu pregunta, por supuesto, este tema a mí me apasiona y estaré dispuesto a apoyar y seguir apoyando a la ELABDIS en los siguientes proyectos que vayan organizándose. Ya la virtualidad ya no es un inconveniente. Así es. Fantástico. Por mi parte, Bueno. no sé, Alejandro. No, adelante, yo ya me despedí. Perfecto. Yo por Un mi abrazo parte, para todos. sí, Y todas. un abrazo a todos, ¿cierto? Y muchas gracias por haber participado de esta exposición, de esta clase magistral de Alfonso Reyes, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, porque ahí hay mucho paño que cortar por lo que se ve. Así que muchas gracias, muy feliz, y será hasta una próxima oportunidad. Abrazos. Gracias, Alfonso. Chao, chao. Gracias, Ulises. Gracias a todos. Gracias a todas y todos.